Vamos a presentar acerca de la prueba del chi cuadrado de bondad de ajuste para una distribución uniforme. Los integrantes son Alzamora Nicole, Basante Selena y Chao Cristina. Pertenecemos a la carrera de biotecnología, tercer semestre, materia estadística. Vamos a hablar acerca de algunas características. Determina si los datos se ajustan a una determinada distribución. Esto quiere decir si es probable que los datos de la muestra vengan de una distribución teórica específica. Se refiere a una distribución de probabilidad continua, se refiere a eventos que tienen la misma probabilidad de ocurrir y si los datos son inclusivos o excluyentes de los extremos. Para ello también necesitamos de datos que son una muestra aleatoria simple de la población completa y datos categóricos o nominales. Vamos a hablar acerca de un ejemplo, el cual es que en un laboratorio se quiere determinar si el crecimiento celular en horas de cierto tipo de organismos sigue una distribución uniforme, tomando 200 datos al azar en un intervalo de tiempo. Como primer punto vamos a definir las hipótesis. Para ello tenemos la hipótesis nula y alternativa. La nula nos dice que los datos se ajustarán a una distribución uniforme y la alternativa que no se ajustará a una distribución uniforme. Primero, seleccionamos todos los datos para calcular la media utilizando la función promedio, obteniendo así 5 horas como la media poblacional. Para la desviación estándar utilizamos la función desbest para una muestra, obteniendo así un valor de 0,72. Bueno, ahora tomamos la campana de Gauss y la dividimos en 10 partes iguales, es decir, con la misma cantidad de datos y la misma frecuencia. Aunque en la gráfica no parezcan iguales, su área sí lo es. Luego vamos a calcular los valores estandarizados que dividen la campana, usando la función invertido normal estándar y hacer lo mismo con todos los datos. Estos valores los debemos adaptar a una campana de Gauss con medida de 5 y desviación estándar de 0,72. Lo hacemos utilizando la siguiente fórmula de donde tenemos que despejar X y luego la reemplazamos los datos y obtenemos los valores. En el siguiente paso es calcular los límites inferiores y superiores, que son 10 intervalos de partes iguales. Para ello vamos a partir calculando el valor mínimo de todos los tiempos que tenemos del estudio. Con la función min, que dará el tiempo menor de todos, el cual es 2.8. Este será mi punto de partida para los límites superiores. Estos están dados por los valores de X que se calculó antes. Para el segundo intervalo, el límite menor será el límite superior anterior. Arrastramos los valores del límite inferior y vamos a calcular el límite superior hasta el noveno intervalo. El último límite superior va a estar dado por el máximo valor que se encuentra dentro del estudio. Ese límite es hasta donde llegan los datos y es la forma en la cual estaremos tratando de alcanzar el 100% de la distribución. Para el décimo dato utilizamos la función max, la cual es el máximo de los datos que hemos tomado, y tenemos el límite superior final. El tiempo menor que obtuvimos fue de 2.8 y el tiempo máximo de 6.7. Para la frecuencia observada utilizamos una fórmula que está vigente en Excel, que es frecuencia, que me pide dos cosas, los datos y los grupos. Para los datos simplemente seleccionamos todos los datos, procedemos a poner punto y coma, y para los grupos voy a tener la opción de seleccionar todos los límites superiores. Partimos desde el último límite superior y arrastramos hacia arriba. Verificamos si la suma total de los datos nos da 200, la cual es la cantidad de datos que hemos tomado al azar. Procedemos a calcular frecuencia esperada. Como son 200 datos y los partimos en 10 partes iguales, esperamos que la frecuencia esperada sea de 20 datos en cada intervalo, en el cual se puede observar que tenemos una distribución uniforme. Procedemos al cálculo del chi cuadrado, el cual nos ayudará a verificar si hay diferencias entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Utilizamos la prueba del chi cuadrado, la cual nos ayuda a calcular la diferencia entre la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, elevado al cuadrado, y esto dividimos para la frecuencia esperada, y así obtenemos el valor de chi cuadrado. Sumamos todos los valores y obtenemos el valor de chi cuadrado calculado, que es de 12,9. En los grados de libertad tenemos 7 y en el chi cuadrado tabulado tenemos 14,067. Ya para evaluar las hipótesis de que si los datos se ajustan a una distribución uniforme o no se ajustan a una distribución uniforme, se puede concluir que 12,9 siendo el chi calculado es menor a 14,067 siendo el chi tabulado. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula y esto nos quiere decir que los datos se ajustan a una distribución uniforme.